Esta presentación la vamos a dividir en 4 partes. La primera, la realidad del cambio climático. La segunda, las causas inmediatas del problema. La tercera, las causas sociales, económicas y políticas. Y la última, la forma como le podemos hacer frente al cambio climático con agricultura ecológica. Vamos a compartir pantalla. Lo primero que nosotros debemos observar es que el cambio climático está en todas partes. En algunas zonas pueden haber sequías, en otras partes pueden haber grandes inundaciones, en otras partes hay refugiados por causa del cambio climático, enfermedades, en fin. O sea, afecta a todo el mundo, solo que en diferentes formas. Aquí tenemos, por ejemplo, en la Amazonía, cómo fue en agosto del 2019. Todo esto que vemos acá eran incendios. Acá vemos lo mismo que sucedió en Australia, solo que al año siguiente. Es interesante porque en algunos países se forman tornados con viento y con agua. Bueno, aquí se formaban tornados con fuego. El cambio climático no solo afecta al tercer mundo. Aquí en el año 2003, en Europa hubo una ola de calor que dejó 30.000 muertos. Más de la mitad eran de Francia, ¿verdad? Luego vino en el 2019 otra ola de calor en Francia, que era más grave que la primera, pero el gobierno ya estaba preparado. Aquí, por ejemplo, ven ustedes cómo estaban tirando aquí rocío y eso un poco aliviaba la situación. Uno de los problemas serios que ha ocasionado el cambio climático es que ha variado la precipitación. Por ejemplo, en el siglo pasado, en algunas zonas, las que están aquí en verde, por ejemplo, ven ustedes que ha aumentado hasta 50% la lluvia. Y en otras zonas se ha reducido a la mitad. O sea, esto obviamente genera impactos serios en el ecosistema. Fíjense lo que pasó con el lago Chad en menos de 40 años. La extensión del lago era de 28.000 kilómetros cuadrados de extensión. Ya para el año 2000 ya tenía menos de 1.000. Bueno, esto sucedió ya en un lugar acá más cerca de nosotros, en Jutiapa. Esta lagunita, aunque era pequeña, pues, pero desapareció. Acá vemos una gráfica del Ministerio del Ambiente de El Salvador, como antes teníamos, por ejemplo, acá el huracán Fifi, que era un huracán por década. Ahora, miren cómo ha ido aumentando eso de los años 70, 80, 90, en fin. Miren cuántos hay en esta última década del año 2001. Ya el cambio climático está ocasionando impactos serios. Fíjense, en el año 2008 en Myanmar, un huracán de 3 días dejó 140.000 muertos. Acá está el huracán que ha tenido más impacto en cuanto a pérdidas humanas. De acuerdo al gobierno de Bangladesh, hubieron como 500.000 de muertos, pero las agencias internacionales dicen que la cifra anda más cerca del 1.000.000. Esta es una cosa interesante porque acá muestra la extensión del Ártico, cómo se va reduciendo. Cuando se hicieron estas medidas ya por el año 1980, los más pesimistas decían que el Ártico podía desaparecer ya por el año 2080. Los menos pesimistas decían que quizás en el siglo XXII o siglo XXIII. Resulta que después de que ellos habían publicado esto, el Ártico en el año 2007 mostró un bajón, ¿verdad?, en su extensión que nadie se lo esperaba. Esto dejó a toda la comunidad científica sorprendida, ¿verdad? Ni los más pesimistas lo hubieran imaginado. Ahora, miren ustedes cómo ha venido variando. Por ejemplo, en el año 1980, aquí vemos el color, 16 millones de kilómetros cuadrados. Esto es para los meses de septiembre. Miren ya después, una década, ya cuando llega al 1990, ya va por 14. Miren ya para el año 2000, ya va por 11. Miren el 2010, ya este Ártico va a desaparecer cualquier ratito. Esto es ya en la Antártida, ¿verdad? Grandes masas de hielo se están desprendiendo. Esto es en El Salvador, allá en Jiquilisco, en Usulután. Aquí hay árboles de mangle que pueden ser de 30 metros de alto. Lo que ha sucedido es que como se está deshielando los glaciares de montaña, Groenlandia, la Antártida, y además con el incremento de temperatura también se dilata un poco el océano. Entonces ha subido como 20 centímetros en los últimos 150 años. Y esto hace que el mar
vaya entrando a la tierra. Aquí vemos, esta era una zona de mangle y ha quedado como que fuera una foto de la guerra de Vietnam, ¿verdad? Cuando tiraban napalm y el agente naranja y esas cosas. Pero no, es simplemente que el agua salada ha entrado y le ha retirado todos los nutrientes que tiene el mangle y el mangle se ha secado. Aquí vemos en Google esa misma zona. Aquí esta es una zona como de unos 8 kilómetros. Ves como el mar ha entrado y está destruyendo todo el mangle. Bueno, y esta es otra cosa también importante que nos va a traer el cambio climático. La ocurrencia cada vez más frecuente de enfermedades. Aquí está la lista de todas las enfermedades que consideran los científicos que se van a incrementar con ocasión del cambio climático. Y de las últimas, ya sabemos, ¿no? La que tenemos ahorita, el SARS-CoV-2. Pero hay que decir que no solo es por el cambio climático, porque problemas como la pandemia también ocurren porque el ser humano se ha metido a los ecosistemas en una forma demasiado grande, ¿verdad? El impacto ha sido demasiado. En todos los animalitos, como por ejemplo un murciélago, se salen de los ecosistemas, traen sus virus, que los han tenido ahí por millones y millones de años, pero los traen y contagian a otras especies que no los tenían, como las gallinas, por ejemplo, y luego nos los pasan a nosotros. Ahora vamos a ver qué es lo que ocasiona el cambio climático. Esto es algo que se ha sabido desde hace mucho tiempo. Cuando la energía de la atmósfera se incrementa, o lo que es lo mismo, cuando aumenta su temperatura, es que se ocasiona todo un cambio en el clima. Vean ustedes acá cómo ha sido la temperatura global, o sea, de todo el planeta, ¿verdad? En los 10 años más calientes. Fíjense que todos ellos han sucedido a raíz del 2005. O sea, esto es desde que sí tienen historia, ¿va? Hace unos 150 años atrás. Y de hecho, desde el año 2014, esos 7 años han sido los 7 años más calientes que tienen registro. Vean ustedes acá cómo ha variado la temperatura desde el año 1980 allá por el año 2018 más o menos. Claro, la temperatura varía en forma caótica, pero vean ustedes los promedios. Por ejemplo, de 1980 a 1990, este fue el promedio. Ahora, miren cómo fue la década, de 1990 al año 2000, miren del 2000 al 2010 y el 2020, o sea, ciertamente que la temperatura se va incrementando. Y esto se debe a una serie de gases que ha lanzado la humanidad, ¿verdad? Son unos gases que dejan pasar la energía que viene del sol, pero cuando la Tierra se calienta y emite su propia energía, ¿verdad? La obstaculizan. Y por eso es que esa energía se va quedando atrapada en el planeta. Los gases causantes de esto son principalmente dióxido de carbono, luego metano, clorofluorocarbonos, ozono y óxido de nitrógeno. Hay que decir que más importante de estos para el efecto invernadero, así se llama este problema, ¿verdad? Es el vapor de agua, pero como este ha estado ahí por siempre, ¿verdad? Entonces por eso casi no se habla mucho de él. Otro problema que está ocasionando el dióxido de carbono, como decíamos, que es el gas más abundante que tira la humanidad, es que al entrar en contacto con el agua en el océano forma ácido carbónico y esto es ácido, ¿verdad? Entonces el problema es que hay especies como por ejemplo el camarón que tiene un exoesqueleto, el caparazón pues, que es carbonato de calcio. Entonces cuando se vuelve muy ácido, es difícil que se pueda dar esa reacción para formar carbonato de calcio. Los científicos especulan que para mediados de siglo va a ser muy difícil que estas especies como el camarón, la langosta, las conchas, las ostras, puedan formar su caparazón. Vean ustedes cómo ha sido la contribución de estos tres gases, principalmente el dióxido de carbono. ¿Verdad? Aquí vemos. Segundo, el metano. Y tercero, todas esas partículas como el hollín. Esas son como los tres más importantes. Acá vemos cuál es la contribución ya, la suma de todas. Miren cómo era en 1950 y miren cómo ha variado al año 2011. Ahora, aquí vemos la concentración de dióxido de carbono desde hace 400.000 años. Fíjense que siempre variaba entre 180 y 300 partes por millón, nunca más de 300 partes. Ahora vemos aquí esta última parte, los últimos 1000 años, ¿verdad? Del año 1000 al año 2000. Fíjense que allá por el año 1000 la concentración era 280 partes por millón. Así se mantuvo por mucho tiempo. Pero allá por 1750, cuando los británicos comenzaron a extraer carbón para sus textileras y después les copiamos todo el mundo, ¿verdad? Comenzó a subir esa concentración en la atmósfera. Y acá vemos ya la curva negra cuando había terminado la Segunda Guerra Mundial y fue el despegue económico
de toda Europa, Estados Unidos, Japón y nosotros que vamos detrás. Entonces, claro, todo esto incrementó eh, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Fíjense, antes, como decíamos, era 280 partes por millón. Ahora ya superó 410 partes. Ahí por el 15 de mayo del 2019 había llegado a 415 partes por millón. Ahora, el problema es que no solo el dióxido de carbono está incrementándose, también va el metano y van los óxidos de nitrógeno y todos los otros gases. ¿Cuál va a ser los problemas a futuro? Claro, esta curva negra que ven acá es la temperatura que se ha medido en los últimos 150 años, ¿verdad? Si hacemos todo lo que eh, fuera bueno, ¿verdad? Utilizar bicicletas, poner energía solar, energía del viento y todo, la temperatura para final de siglo va a estar ahí por entre 2 y 3 grados. Ahorita tenemos arriba de 1 grado. O sea, esto va a ser terrible el impacto en la humanidad. Ahora, si nos portamos mal y continuamos emitiendo dióxido de carbono, quemando combustibles fósiles, destruyendo los árboles, como hemos venido haciendo a la fecha, la temperatura va a superar los 7 grados centígrados. Y eso va a ser muy difícil mantener así a la civilización. Otro problema existente es que en las márgenes de los continentes hay grandes cantidades de hidratos de metano. También le llaman clatratos de metano. Comparen ustedes la cantidad de hidratos de metano con gas natural, con petróleo, con carbón. Es mucho más, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema? Que son compuestos que no son muy estables. Al aumentar la temperatura se desestabilizan y se salen de la del océano, pues. Y el problema es que el océano está calentándose. Vean lo que está pasando acá, por ejemplo, en Noruega. Está saliéndose ya los gases, porque ya el océano se ha incrementado, desestabiliza los hidratos de metano y se salen. Y el metano es un poderoso gas de efecto invernadero. En un par de años es como 150 veces más fuerte que el dióxido de carbono. Y en un siglo es como unas 20 veces más fuerte. Miren lo que hacen algunas gentes ahí por Alaska, ¿verdad? Abren un agujero en el suelo, ponen un fósforo y ahí se quema, porque es metano el que está saliendo. Miren acá, ¿verdad? Bueno, esto es algo que están haciendo en Noruega. Acá es una gran bóveda. Esto que ven, lo que vieron en la foto anterior, es este pedacito acá. Es un gran túnel y ahí tienen 3 grandes bodegas, ¿verdad? ¿Y qué almacenan en esas bodegas? Pues algo que es muy importante para la humanidad. Son semillas, ¿verdad? Allá hay más de, creo que 5 millones de semillas y calculan los científicos que pueden estar ahí unas 800 años en caso de que hubiera alguna hecatombe, ¿verdad? Y que puedan ser utilizadas todavía. Ahora vamos a estudiar las causas humanas del incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente hay 3 causas. La primera es la quema de derivados de petróleo, carbón, gas natural y otros fósiles. La segunda es la tala de árboles, lo que se suele llamar como cambios en el uso de la tierra. La tercera son todas las otras actividades agrícolas, industriales y comerciales. Las primeras 2 son las más importantes, ¿verdad? Aquí ven ustedes cómo los cambios en el uso de la tierra de 1960 casi se mantienen constantes las emisiones, porque casi siempre tenemos los mismos tractores, la misma cantidad me refiero, y estamos deforestando lo mismo, ¿verdad? Pero esto es importantísimo porque es eh, la muestra que la causa principal inmediata del cambio climático, que es la emisión de gases de efecto invernadero por la quema de combustibles fósiles, esto va aumentando. Y es porque tenemos tratados de libre comercio, acuerdos de asociación, todos los países queremos crecer económicamente, ¿verdad? Y dependemos mucho de la quema de petróleo. Entonces, claro, esta causa inmediata principal continúa haciéndose cada vez mayor. ¿Y por qué es que hay tanta quema de combustibles fósiles, cambios en el uso de la tierra y en el uso de la misma? Para satisfacer el nivel insustentable de consumo de bienes y servicios que ha alcanzado la humanidad. Y esto tenemos que conocerlo claramente, ¿verdad? Lo que consumimos no es sustentable para el planeta que vivimos. Pero resulta que ese consumo de bienes y servicios y por lo tanto las emisiones de gases de efecto invernadero no son uniformes en todo el mundo, ¿verdad? Vean esto, aquí están las emisiones de los sectores de población, ¿verdad? Cada uno de estos es el 10%. Miren ustedes, el 10% más pobre acá emite el 1% de dióxido de carbono. Ahora, vean ustedes, el 10% más rico emite casi la mitad. De hecho, fíjense que
el 50% más pobre apenas emite el 10%, apenas. Y compárenlo con lo que emiten los sectores que tienen más recursos económicos. ¿Qué quiere decir? Que acá los sectores que más consumen son los principales responsables del cambio climático que está ocurriendo en el planeta. Es un problema que han ocasionado los ricos del mundo, ¿verdad? Ven ustedes acá cómo son los mapas. El mapa acá en la parte izquierda inferior se refiere a los territorios. Ven ustedes, por ejemplo, España. Comparado con África, España casi no se ve. El mapa acá de la parte superior es el mapa de las emisiones en todo el siglo pasado, o sea, la suma. Vean ustedes España, España ha emitido mucho más que toda África junta, ¿verdad? Y este mapa que vemos ahora, aquí están los países que más emiten y en rojo, ¿verdad? Y aquí en rojo están los países que más sufren las consecuencias, ¿verdad? ¿Qué significa? Que hay un problema de injusticia ambiental histórica. Se ha generado una deuda ecológica y social que le deben los ricos del mundo a los pobres del mundo. Hay una observación que hay que hacer. Miren, cosas como el cambio climático, pero también podríamos decir lo mismo de la erosión de la biodiversidad, la acidez del océano, la contaminación. Esos no son los problemas fundamentales, con todo y lo grave que son, ¿verdad? Son una expresión del problema fundamental, el cual es que hay una relación inadecuada entre el ser humano y el resto de la naturaleza. Y eso tenemos que entender. La forma como nosotros nos relacionamos con la madre tierra no es correcta, así como civilización. Y esto se manifiesta en la forma como extrae y utiliza recursos del planeta, la civilización, ¿verdad? La humanidad. Cómo los comercia y los consume. Y luego cómo dispone de los desechos. Porque el problema está a lo largo de toda la cadena, ¿verdad? Desde que extraemos recursos hasta que depositamos los desechos. ¿Y eso cómo se llama? Sistema político, económico, ideológico. Comienza con lo económico, ¿verdad? Imagínense ustedes, todos los países estamos peleando para ver quién crece más en un planeta que no crece. ¿Quién me puede explicar eso? Pero eso económico se hace también político, porque se generan leyes y estructuras legales y toda la cosa. Y se establece toda una superestructura ideológica que hace ver que eso es lo normal, que sí debería ser. No se puede detener el desarrollo, es lo que suele decir la gente. Entonces, eso se parece a uno de esos témpanos que están flotando en el mar, ¿verdad? Que ustedes saben que un témpano, la séptima parte de la masa está arriba, pero abajo está la mayor parte. ¿Qué está arriba? Lo que vemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos? Cambio climático, erosión de la biodiversidad, contaminación, acidez del océano, pobreza, violencia. Todo eso lo vemos, lo sentimos. Pero lo que no vemos es todo el sistema político-económico que mantiene todo eso. Y eso es lo que nosotros debemos de tener claro. En la lucha del cambio climático, de hecho en toda la lucha ambiental, si nosotros no cambiamos el sistema político-económico radicalmente, ahora radicalmente quiere decir ir a la raíz, no quiere decir con violencia, ¿verdad? Para nada. Radical viene del latín radix, hay que acordarse de eso. Pero bien, si no cambiamos este sistema, no podemos encontrarle solución a estos problemas. En síntesis, el sistema político, económico, ideológico ha alterado profundamente las condiciones físicas, químicas y biológicas de la biosfera y está poniendo serios obstáculos al funcionamiento armónico del planeta y de las sociedades. El impacto ha sido mayormente ocasionado por sectores con más recursos económicos y, sin embargo, ha afectado principalmente a sectores con menos recursos. ¿Cuál fue el error fundamental de la civilización? Haber dejado que el factor determinante del desarrollo fuera lo económico, que luego se consolidó con lo político y lo ideológico, sin haberse preocupado por lo social y lo ambiental, sino para aumentar ganancias de las grandes corporaciones. Ahora, ¿qué podemos hacer desde nuestras propias comunidades? O sea, dada la realidad que tenemos que generar capacidades. Primero, sobrevivencia. Esto significa poder satisfacer las necesidades más elementales. Tenemos que garantizar que tenemos el agua, que tenemos el alimento, ¿verdad? Que no nos destruyen esas zonas recolectoras de agua y lluvia, que podemos tener algunas medicinas locales. O sea,
todo lo que es la sobrevivencia. Y por supuesto en un marco de sustentabilidad, que eso lo podemos mantener en el tiempo. También es importante mantener niveles de soberanía. No podemos dejar que las zonas rurales estén al margen y solo sirvan para abastecer a las zonas urbanas. Eso no se puede hacer. Y por supuesto, hay que tratar de promover la solidaridad, ¿verdad?, entre todos los sectores. Ven ustedes cómo es el impacto, según especulan los científicos, ¿verdad?, del cambio climático en la producción agrícola entre 2003 y 2080. Ven ustedes acá, por ejemplo, zonas como México, Estados Unidos, calculan que se va a reducir más del 25%. En todo lo que es la zona centroamericana, están hablando de una reducción del 15%. Algunas zonas en África sí la van a tener muy difícil, ¿verdad? Y hay otras zonas donde inclusive se puede incrementar la producción. Por ejemplo, las zonas que son muy frías, aquí está Noruega, Finlandia, Suecia, ¿verdad? A lo mejor hasta comienzan a producir en lugares donde antes no lo hacía. Pero esto es la producción agrícola convencional. Esta es una muestra interesante de cuáles son las actividades que emiten más gases de efecto invernadero. Aquí tenemos, por ejemplo, el suministro de energía, emite casi la mitad. El transporte, 13%. Y pueden ver ustedes, ¿verdad? La agricultura se suele decir que emite ahí por el 13%. Y se habla también de que la silvicultura emite un poquito más quizá de gases de efecto invernadero. Pero aquí hay una cosa oculta. Por ejemplo, la agricultura necesita tractores y para producir los tractores, eso está aquí en la industria. Necesita combustible para moverse, ¿verdad? Ahí está suministro de energía. Ahí está todos los camiones y trailers donde se pueden movilizar alimentos y insumos, en fin. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aquí hay oculto porcentajes de emisiones de gases de efecto invernadero que tienen que ver con la labor agrícola, ¿verdad? Unos amigos de Argentina, del grupo Greine, se dieron a esta tarea, tratar de encontrar cuánto eran las emisiones en relación a la producción alimentaria, al procesamiento de los alimentos. Y esto encontraron, fíjense, solo producirlos emiten entre el 11 y el 15%, que es parecido a lo que se señaló anteriormente. Todo lo que es el cambio en el uso de la tierra y deforestación para la agricultura emite entre el 15 y el 18. Y todo lo que es procesar los alimentos, transporte, empacado y venta al menudeo, que en las otras gráficas no sale como agrícola, sino sale como industria, transporte, en fin, pero que tiene que ver con la agricultura, estamos entre el 15 y el 20%. Y todos los desperdicios entre 2 y 4%. Y esto es casi la mitad, casi el 50%. Ahora, ¿qué significa? Que de las actividades que realiza la humanidad, o sea, alimentación, entretenimiento, salud, educación y otras, la mitad de los gases de efecto invernadero tienen que ver con la forma como producimos los alimentos y la forma como los procesamos, cómo los distribuimos, ¿verdad? Ustedes saben que aquí van ustedes al supermercado y encuentran a lo mejor manzanas de California, por decir algo, o de Chile, ¿verdad? Carne encuentran de Argentina, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, la forma como producimos el alimento y cómo lo consumimos, eso es responsable de la mitad de gases de efecto invernadero en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay un gran potencial para reducción. Si nosotros lográsemos introducir todo lo que es la agricultura orgánica, todo lo que es la agroecología, aquí podríamos reducir fuertemente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y hay que recordarse además que muchas de estas plantas absorben cantidades apreciables de gases de efecto invernadero. Bueno, todas las plantitas en el proceso de la fotosíntesis lo hacen, ¿verdad? Pero hay plantas que absorben más. Miren esto, por ejemplo. Miren acá, el potencial de absorción. Fíjense bien. Prácticas en Estados Unidos, maíz, vegetal, trigo, cultivo orgánico, en fin, pueden absorber, si esto se distribuyera en todo el mundo, estas prácticas, hasta 12 gigatoneladas de carbono por año. Quiero decir que la emisión global anda ahí por 35 gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Bueno, pues 12 podría absorber si diseminamos estas prácticas de Estados Unidos. Pero en Egipto hay todavía prácticas que se hacen que son más efectivas. Pueden absorber hasta 21. Y en Irán lo mismo. Pero miren ustedes Tailandia, ¿verdad?
puede absorber hasta 32. O sea, solo estas prácticas de Tailandia casi podrían absorber todo el dióxido de carbono que se emite en el planeta. Y hay otras cosas, como por ejemplo el pasto, especies de hierbas mejoradas, en fin, que podríamos inclusive absorber más de lo que estamos emitiendo actualmente. Ahora, hay que entender que estas son prácticas en áreas controladas, ¿verdad? O sea, hay a lo mejor una media manzana por ahí, están los científicos midiendo y cosas, claro, y esto no se puede diseminar en todo el mundo. Pero, ¿qué quiere decir esto? Que hay un gran potencial de absorción con todas las especies eh, en pequeña escala, biodiversas, todas esas prácticas campesinas, prácticas indígenas, ¿verdad? Entonces, yo creo que valdría la pena que tratáramos de investigar cuánto es que se puede absorber en estas prácticas. Eso quiere decir que hay un gran potencial. Claro, no quiere decir que vamos a descuidar el resto, por supuesto que no, pero lo que sí quiere decir es que tenemos bastante trabajo, ¿verdad? En todo lo que es el aspecto agrícola, alimentario, y puede tener un gran aporte a reducir gases de efecto invernadero en el planeta.